Imagínese el silencio de una biblioteca en un antiguo monasterio, donde los polvorientos rayos de sol brillan a través de estrechas ventanas, iluminando las amarillentas páginas de los manuscritos. En algún lugar de las profundidades de estos folios yacen historias que sus autores nunca se atrevieron a contar en vida. Secretos tan peligrosos que tuvieron que ocultar a las miradas indiscretas, escribirlos con tinta secreta o simplemente guardarlos en la memoria, transmitidos de boca en boca solo a las personas de mayor confianza. Saludos, mis queridos oyentes. Esta noche vamos a hacer un viaje por los pasillos del gran palacio de Constantinopla, donde tras las cortinas púrpuras se desarrollaron dramas que podrían eclipsar cualquier thriller moderno. Díganme en los comentarios de qué ciudad son y qué hora es. Siempre me interesa saber dónde y cuándo encuentran mis historias a sus oyentes. Así pues, cierra los ojos y viaja conmigo al siglo XVIII. Constantinopla, la segunda Roma, la ciudad que fue llamada la Nueva Jerusalén y la ciudad real, se alza sobre 7 colinas entre Europa y Asia. Sus calles de mármol están bordeadas de gente con lujosas ropas de seda. Las monedas de oro tintinean en las manos de los mercaderes y el aire se llena de aromas de especias orientales, incienso de los templos y la brisa salada del Bósforo. Pero si cree que conoce esta historia por los libros de texto, está muy equivocado. Porque hoy no hablaremos de crónicas de desfile, ni de solemnes panegíricos a los emperadores, sino de lo que se ocultaba tras los dorados muros del palacio, de lo que un hombre, un historiador llamado Procopio de Cesarea, se atrevió a escribir, pero nunca se atrevió a publicar en vida. Imagina a este hombre. Procopio está sentado en su habitación, en algún lugar de Constantinopla, quizá después del año 548, cuando regresó de una agotadora campaña italiana. Las velas parpadean en los candelabros, la cera gotea lentamente por sus paredes, y fuera de la ventana se oyen los sonidos lejanos de la ciudad nocturna, el ladrido de los perros, el chirrido de los carros, las voces apagadas de los transeúntes tardíos. Y en este silencio coge un estilete y empieza a escribir lo que más tarde se llamaría la historia secreta. ¿Qué podía llevar a un historiador respetable, autor de crónicas oficiales de grandes campañas militares, a embarcarse de repente en una empresa tan arriesgada?
Al fin y al cabo, lo que estaba a punto de plasmar en un pergamino podía costarle no solo su carrera, sino su vida. Iba a contar la verdad sobre el emperador Justiniano, aquel a quien la posteridad llamaría el Grande y a quien la Iglesia ortodoxa consagraría como santo. Pero Procopio no vio a este hombre a través del prisma de la propaganda oficial, sino con sus propios ojos. Había sido testigo de cómo se tomaban las decisiones, de cómo se gastaban enormes sumas de dinero en proyectos grandiosos, de cómo la gente corriente sufría bajo la carga de los impuestos que se destinaban a financiar guerras interminables y la construcción de lujosos templos. Y decidió que alguien debía decir la verdad al respecto. La historia secreta no es solo un documento histórico, es el grito del alma de un hombre que ya no podía permanecer en silencio. Es un panfleto escrito en un género que los antiguos griegos llamaban psogos, vilipendio total. Pero detrás de este vilipendio se esconde algo más. El retrato de toda una época, vista desde dentro, a través de los ojos de un hombre que estuvo en el centro mismo de los acontecimientos. Procopio escribe sobre Justiniano no como un gran conquistador y legislador, sino como un hombre obsesionado con planes grandiosos, pero a menudo poco realistas. Un emperador que soñaba con devolver al Imperio Romano su antigua gloria, que dedicaba ingentes recursos a la conquista de tierras lejanas, mientras su propio imperio se desangraba por las cargas fiscales y las epidemias. Pero Procopio pinta el retrato de la emperatriz Teodora con colores aún más brillantes. En las crónicas oficiales aparece como una virtuosa coemperatriz, una sabia consejera del emperador. Pero en la historia secreta vemos a una mujer completamente distinta, una antigua actriz, lo que en aquella época era casi sinónimo de prostituta. Una mujer con un pasado oscuro, que consiguió encandilar al emperador y convertirse en una de las figuras más influyentes del imperio. Y aquí hay que detenerse a pensar en aquella época, en las costumbres y percepciones que reinaban en el siglo VI. La sociedad bizantina era extremadamente jerárquica y conservadora. Una mujer, especialmente una mujer de baja cuna, tenía muy pocas oportunidades de ascenso social, y el hecho de que Teodora consiguiera ascender desde los escalones más bajos de la sociedad hasta el trono imperial fue visto por muchos como una violación del orden natural de las cosas. Procopio
describe su pasado con los colores más oscuros, sin escatimar detalles. Pero los historiadores modernos tienden a pensar que muchos de estos detalles fueron exagerados o inventados. La historia secreta no es una crónica imparcial, sino un panfleto político destinado a difamar a la dinastía gobernante. Sin embargo, incluso si descartamos los detalles más escandalosos, la imagen de Teodora que pinta Procopio sigue siendo fascinante. Se trata de una mujer de extraordinaria fuerza de voluntad e inteligencia, que consiguió no solo ganarse el corazón del emperador, sino también convertirse en su plena coemperadora. En las leyes de la época encontramos indicios directos de que las decisiones importantes no solo las tomaba Justiniano, sino también la augusta Teodora amada por Dios. Y aquí es donde empieza lo más interesante, porque detrás de la fachada oficial del Estado bizantino había un mundo lleno de intrigas, conspiraciones e influencias secretas. Un mundo en el que el verdadero poder, a menudo, no pertenecía a quienes lo poseían oficialmente, sino a quienes podían manipularlo hábilmente desde las sombras. Una de las características más insólita de la corte bizantina era la enorme influencia de los eunucos. Estos, privados de la posibilidad de tener descendencia propia y, por tanto, teóricamente, de ambiciones dinásticas, eran considerados los servidores ideales del emperador. Podían entrar libremente en los aposentos del emperador y de la emperatriz. Estaban al tanto de todos los secretos de la corte, y a menudo era a través de ellos cómo se llevaba a cabo la verdadera gestión del imperio. Imagine el gran palacio de Constantinopla. No era solo un palacio, sino toda una ciudad dentro de otra ciudad. Un laberinto de salas, pasillos, patios y jardines repartidos por una vasta superficie entre Santa Sofía y la orilla del mar. Por sus pasillos se deslizaban figuras vestidas de seda, cortesanos que hablaban en voz baja, se inclinaban en los momentos oportunos y escudriñaban cada palabra y cada gesto del emperador. Pero entre estas figuras, los eunucos ocupaban un lugar especial. Se les reconocía por la suavidad de sus movimientos, sus rostros imberbes, sus voces agudas. Caminaban en silencio, como sombras, pero tras esa aparente discreción se escondía un gran poder. Los eunucos controlaban el acceso al emperador. Eran sus secretarios, sus consejeros, a veces incluso sus comandantes. Fulcherio de Chartres, que estuvo en Constantinopla durante la primera cruzada,
estimó en 20,000 el número de eunucos en la ciudad. Aunque esta cifra sea exagerada, da una idea de la magnitud del fenómeno. Había eunucos por todas partes, en la corte, en el ejército, en la iglesia, en las casas de comercio. ¿Cómo llegaron estas personas a esta situación? Algunos eran esclavos, comprados en países vecinos donde la castración era habitual. Un esclavo eunuco de este tipo valía 3 veces más que un esclavo ordinario, pues se le consideraba una adquisición especialmente valiosa. Pero no solo los esclavos se convertían en eunucos. A veces, las familias nobles castraban ellas mismas a sus hijos menores, considerándolo una forma de ascenso social. Uno de los ejemplos más llamativos es la historia de los hijos del emperador romano Plimulio, Lecapenos. 2 de sus hijos fueron castrados de niños. Uno de ellos, Teofilacto, se convirtió en patriarca de Constantinopla, y el otro, Basilio, durante 40 años, desde el año 945 hasta el 985. Fue el gobernante de facto del imperio, permaneciendo a la sombra de los emperadores nominales. Piensa en esta historia. Un padre priva deliberadamente a sus hijos de la oportunidad de procrear, pero a cambio les abre el camino hacia las cumbres del poder. Esto nos parece monstruoso, pero en la lógica de la sociedad bizantina tenía sentido. Un eunuco no podía convertirse en emperador, pero sí en alguien que gobernaba a los emperadores. Y aquí llegamos a una de las características más secretas y al mismo tiempo más importantes del sistema político bizantino. Formalmente, el poder del emperador era absoluto. Se le consideraba el ungido de Dios. Su palabra era ley. Pero en la práctica, el emperador dependía de un complejo sistema de agrupaciones cortesanas, intereses e influencias. Y muy a menudo, quienes formalmente no tenían ningún poder oficial, resultaban ser, de hecho, más influyentes que quienes ostentaban altos títulos. Los eunucos eran figuras ideales para ese poder en la sombra. No podían reclamar el trono, por tanto, no suponían una amenaza directa para el emperador. Pero por eso mismo, el emperador podía confiarles los asuntos más delicados, los secretos más importantes. Poco a poco se hicieron indispensables, y al cabo de un tiempo resultó que ninguna decisión importante se tomaba sin su participación. Por supuesto, este sistema tenía sus desventajas. Los eunucos, privados de la posibilidad de transmitir el poder por herencia,
se volvían a veces especialmente brutales en la lucha por la influencia. Sabían que su poder dependía únicamente del favor del emperador, por lo que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener su posición. De ahí las interminables intrigas, conspiraciones y repentinos altibajos. Pero no solo los eunucos varones desempeñaron un papel importante en la vida secreta de Bizancio. Las mujeres, formalmente excluidas de la vida política, tuvieron de hecho a menudo una gran influencia en el curso de los acontecimientos. Y aquí también merece la pena recordar a Teodora. Procopio cuenta que durante la revuelta de Nica en el año 532, cuando una turba enfurecida exigió la abdicación de Justiniano, el emperador estaba listo para huir de la capital. El barco ya le esperaba en el puerto. El tesoro estaba cargado, solo quedaba subir a la nave y ponerse a salvo. Pero entonces se presentó Teodora. «Creo», dijo ella, según Procopio, «que ahora no es el momento de considerar si es apropiado para una mujer ser atrevida ante los hombres, o exhibir insolencia ante aquellos que tienen miedo. Pues es mejor que los hombres, cuyos asuntos han llegado al extremo, consulten las circunstancias. Creo que huir ahora no es saludable, aunque traiga seguridad. Todo el que nace en el mundo debe morir, pero el que ha sido emperador no puede convertirse en fugitivo. Que no pierda esta púrpura y que no viva para ver el día en que quienes me conozcan no me llamen Señor. Si quieres huir, no es difícil. Tenemos mucho dinero. Aquí está el mar. Aquí están los barcos. Pero ten cuidado de que, después de salvarte, no prefieras la muerte a la salvación. Me gusta el antiguo dicho de que la realeza es un hermoso sudario. Puede que estas palabras, transmitidas por Procopio, no reproduzcan con exactitud lo que dijo Teodora, pero captan perfectamente el carácter de esta notable mujer. Estaba dispuesta a morir, pero no a perder el poder. Y sus palabras tuvieron efecto en Justiniano. Se quedó. Llamó desde fuera de la ciudad al comandante Belisario con un ejército profesional e hizo una terrible masacre en el hipódromo de Constantinopla, donde se reunían los rebeldes. Pero la influencia de Teodora se extendió más allá de los momentos cruciales de la historia. Intervino activamente en la política religiosa del imperio, apoyando a los monofisitas, los cristianos que creían que Cristo solo tenía naturaleza divina. Esto contradecía la postura oficial del imperio. Pero Teodora actuó con tanta habilidad
que incluso consiguió ocultar al patriarca monofisita en la corte, evitando que fuera arrestado. Mujeres como Teodora eran la excepción, pero incluso las mujeres corrientes de Bizancio tenían más oportunidades de influencia de lo que parece. Sí, formalmente estaban excluidas de la vida política. No podían ocupar cargos públicos, no podían representar en los tribunales. Pero en la vida real, muchas de estas restricciones se sorteaban. Esto era especialmente cierto en el caso de las viudas. En la sociedad bizantina, una viuda gozaba de una libertad que nunca tuvo una mujer casada. Podía gestionar sus propios asuntos, administrar su dote y dedicarse al comercio. Algunas fuentes afirman que las viudas representaban hasta el 20% de la población del imperio, y muchas de ellas eran empresarias de gran éxito. Pero lo más interesante es cómo las mujeres utilizaban canales informales de influencia. No podían ser jueces, pero podían influir en los jueces. No podían ser generales, pero podían influir en los generales. No podían ser emperadoras, pero como demuestra el ejemplo de Teodora, podían ser más influyentes que el propio emperador. Y esto tenía su propia lógica. La sociedad bizantina estaba impregnada de un complejo sistema de vínculos personales, patrocinio y obligaciones mutuas. En un sistema así, el poder formal era solo uno de los instrumentos de influencia, y no siempre el más eficaz. Mucho más importante era la capacidad de entablar relaciones, crear alianzas y alcanzar compromisos. Las mujeres excluidas de la política oficial se convirtieron en maestras de la diplomacia extraoficial. Sabían cómo influir en sus maridos, cómo concertar matrimonios entre familias poderosas, cómo transmitir información a través de canales informales. En sus manos estaban a menudo los hilos que controlaban el destino del imperio. Pero para comprender realmente lo que se esconde tras las páginas de la historia secreta, es necesario recordar una característica del sistema político bizantino que hizo del imperio algo único en el mundo medieval. Formalmente, el poder del emperador no era hereditario. Por supuesto, en la práctica, los emperadores intentaban pasar el trono a sus hijos mediante la institución del coempoderamiento. Pero en teoría, cada nuevo emperador debía ser reconocido por las tres fuerzas principales: el Senado, el ejército y el pueblo de Constantinopla. Imagínese el hipódromo de Constantinopla en el momento en que se decide el destino del imperio. La enorme estructura, capaz de albergar a 100,000 espectadores, se llena con el estruendo de las voces.
En el lecho imperial, Catisma, aparece una figura vestida de púrpura. La multitud se paraliza y entonces se oyen gritos de «Axios», «Digno», o, por el contrario, silbidos y maldiciones. En esos momentos, no solo se decide el destino de una persona, sino también el futuro de todo un estado. Este sistema hizo que la política bizantina fuera extremadamente inestable. A lo largo de los 1000 años de existencia del imperio, más de 80 emperadores fueron sustituidos en el trono, y muy pocos de ellos murieron en sus lechos de vejez. La mayoría cayeron víctimas de conspiraciones, golpes de estado, revueltas o simplemente intrigas palaciegas. Las conspiraciones y los golpes de estado no eran solo episodios frecuentes en la historia bizantina. Formaban parte integrante del sistema político. Todo hombre ambicioso sabía que el camino hacia el poder no pasaba por elecciones o nombramientos, sino por hábiles intrigas, alianzas secretas y una hábil explotación del descontento de las diversas facciones. Tomemos, por ejemplo, la historia del emperador León V Armenio, que gobernó a principios del siglo IX. Este hombre llegó al poder gracias al descontento del ejército con el emperador anterior. Utilizó hábilmente el descontento militar. Consiguió atraer a su lado a figuras clave del ejército y organizó un golpe de estado. Pero después de convertirse en emperador, él mismo se encontró en la misma situación, rodeado de posibles conspiradores, teniendo que temer constantemente por su vida. De hecho, pocos años después, León V fue asesinado por Miguel II, el mismo hombre al que él mismo había otorgado un alto cargo como recompensa por su ayuda para hacerse con el poder. Miguel utilizó el mismo método que en su día había empleado el propio León. Creó un círculo secreto de personas descontentas. Planeó el asesinato del emperador y luego se autoproclamó nuevo gobernante. Estas historias se repetían de siglo en siglo, con deprimente regularidad. Los conspiradores derrocaban al emperador. Se convertían ellos mismos en emperadores y, a su vez, eran víctimas de nuevos conspiradores. Era una especie de tío vivo político, en el que las posiciones de los participantes cambiaban constantemente, pero el juego en sí continuaba. Esta lógica resulta especialmente evidente en la historia de Andrónico I Comneno, que gobernó a finales del siglo XI. Este hombre
fue un verdadero maestro de la intriga política. Explotó el descontento del pueblo con la corrupción y la arbitrariedad de los cortesanos. Prometió restablecer la justicia, castigar a los sobornadores y aliviar la presión fiscal. Recibió el apoyo de la opinión pública, que vio en él a un libertador de la tiranía. Pero una vez en el poder, el propio Andrónico se convirtió en un tirano, incluso más brutal que aquellos a los que derrocó. Inició una represión masiva contra sus antiguos oponentes. Ejecutó sin juicio previo y confiscó propiedades. Las promesas de reforma no se cumplieron y el imperio se sumió en el caos. Al final, el propio Andrónico fue víctima de una revuelta organizada según el mismo guión que había utilizado contra sus predecesores. Estas historias nos muestran un rasgo importante de la cultura política bizantina. Las conspiraciones y los golpes de Estado no eran solo una manifestación de codicia o ambición individual, sino un elemento estructural del sistema. Cuando los mecanismos formales de transferencia de poder no funcionaban eficazmente, la violencia se convertía en el principal medio de cambio político. Pero cada conspiración requería una compleja preparación, una cuidadosa planificación y una hábil formación de coaliciones. Los conspiradores debían tener en cuenta los intereses de diversos grupos: militares, cortesanos, jerarcas eclesiásticos, comerciantes, artesanos. Era necesario encontrar el momento oportuno en que el descontento alcanzara un punto crítico, pero al mismo tiempo no dejar que los adversarios entraran en razón y organizaran un contragolpe. Consideremos, por ejemplo, la historia de la toma de poder de Miguel Paleólogo en el Imperio de Nicea a mediados del siglo III. Miguel era un comandante de mercenarios, hombres que servían por dinero y no por motivos ideológicos. Cuando el gobierno empezó a ahorrar en gastos militares y redujo los salarios de los mercenarios, surgió un fuerte descontento entre ellos. Mijaíl aprovechó la situación con habilidad. No llamó a la rebelión abierta. Eso habría sido demasiado peligroso. En su lugar, empezó a hacer campaña discretamente entre los mercenarios, convenciéndoles de que el gobierno actual no les valoraba, que merecían un trato mejor. Poco a poco se fue formando un círculo de leales a su alrededor, dispuestos a apoyarle en un momento decisivo. Cuando se presentó la oportunidad adecuada,
Miguel actuó con rapidez y decisión. Tomó posiciones clave en la capital, arrestó a sus principales oponentes y se declaró déspota. Todo sucedió tan rápido que la resistencia no tuvo tiempo de organizarse. Pero lo más interesante de esta historia es cómo Mijaíl consiguió legitimar su golpe. No se limitó a tomar el poder por la fuerza, sino que se las arregló para presentar sus acciones como un restablecimiento de la justicia, como una forma de salvar al Estado de un liderazgo incompetente. Apeló a las nociones tradicionales bizantinas de que un verdadero emperador no solo debe ser fuerte, sino también un gobernante justo. Esta capacidad de convertir un golpe político en un acto de justicia reparadora fue una característica de muchos conspiradores bizantinos de éxito. Se dieron cuenta de que no bastaba con hacerse con el poder. También tenían que convencer a la sociedad de que esa toma era necesaria y estaba justificada. Para ello, se utilizaron diversas técnicas. Se acusaba al emperador de puesto de tiranía, corrupción, herejía y traición a los intereses del Estado. Se hablaba de profecías y señales que supuestamente anunciaban el cambio de poder. Atraían a su lado a jerarcas eclesiásticos que podían dar al golpe una sanción religiosa. Un papel especialmente importante en estos procesos lo desempeñaron los llamados partidos del hipódromo, azules y verdes. Al principio, no eran más que grupos de aficionados que apoyaban a distintos equipos en las carreras de cuadrigas, pero poco a poco se convirtieron en fuerzas políticas serias, cada una de las cuales tenía su propia ideología, sus propios líderes y su propia base social. Los azules apoyaban tradicionalmente la ortodoxia y las tradiciones imperiales y contaban con el apoyo de la población urbana adinerada. Los verdes simpatizaban más a menudo con los monofisitas y eran más radicales en cuestiones sociales, con el apoyo de los artesanos y los pobres de las ciudades. Pero esta división no era absoluta. Los partidos podían cambiar de postura según las circunstancias. Cualquier pretendiente al trono imperial debía ganarse el apoyo de al menos uno de estos partidos. En el mejor de los casos, sería capaz de unirlos bajo sus banderas, como ocurrió durante la revuelta de Nica bajo Justiniano. Entonces, azules y verdes olvidaron durante un tiempo sus diferencias y se mantuvieron unidos contra el emperador. La revuelta de Nica fue una de las crisis políticas más graves de la historia bizantina. Comenzó como un simple motín
tras una carrera en el hipódromo, pero rápidamente se convirtió en un verdadero intento de golpe de Estado. Los rebeldes proclamaron un nuevo emperador, se apoderaron de gran parte de la capital e incendiaron numerosos edificios gubernamentales. Justiniano se encontró en una situación crítica. Sus consejeros insistieron en que abandonara la capital e intentara recuperar el control de la situación desde la provincia. El barco estaba listo, el tesoro cargado, el plan de evacuación elaborado. Y entonces apareció Teodora con su famoso discurso de que la realeza es un hermoso sudario. Pero las palabras de Teodora serían solo una bella frase si no hubiera una fuerza real detrás de ellas. Y esa fuerza era un ejército profesional bajo el mando de Belisarius. Mientras las masas se alborotaban en las calles, las tropas imperiales permanecieron fieles a su juramento. Y cuando Justiniano ordenó reprimir la rebelión, Belisarius cumplió esta orden con una eficacia despiadada. La terrible masacre del hipódromo, donde miles de rebeldes fueron masacrados, fue un punto de inflexión no solo en este conflicto en particular, sino también en la historia del sistema político bizantino. Demostró que, en última instancia, el poder pertenece a quien controla el ejército. Las masas pueden rebelarse. Los partidos del hipódromo pueden conspirar. Los cortesanos pueden urdir intrigas. Pero la última palabra la tiene quien empuña la espada. Esta lógica se convirtió en determinante para toda la historia bizantina posterior. Los conspiradores exitosos siempre contaron con el apoyo del ejército. Los aspirantes al trono que no tuvieron éxito fueron derrotados la mayoría de las veces precisamente porque no lograron atraer al ejército a su lado. Pero el ejército no es una fuerza monolítica. Consta de diferentes partes, cada una con sus propios intereses, sus propios mandos, su propia cultura corporativa. Las tropas de la capital eran diferentes de las tropas de las mujeres, el ejército regular de los mercenarios, la infantería de la caballería. Un conspirador hábil tenía que tener en cuenta todos estos matices, encontrar acercamientos a los distintos grupos de militares y construir coaliciones que fueran lo bastante fuertes como para hacerse con el poder. Tomemos, por ejemplo, la historia del ascenso al poder de la dinastía de los Paleólogos en el siglo XIII. Miguel Paleólogo consiguió convertirse en emperador no porque fuera el candidato más noble o el más rico, sino porque comprendía mejor que nadie el estado de ánimo del ejército.
Comenzó como comandante mercenario. Conocía los problemas de los soldados rasos y era capaz de hablarles en su idioma. Cuando Miguel decidió hacerse con el poder, no confió únicamente en sus tropas mercenarias. Consiguió aliados entre los oficiales del ejército regular, entre los comandantes de la marina e incluso entre los guardias de palacio. Prometió a cada grupo lo que quería oír. A los mercenarios, un aumento de sueldo. A las tropas regulares, mejores condiciones de servicio. A los oficiales, ascensos rápidos. Y cuando llegó el momento decisivo, todas estas promesas funcionaron. El golpe se produjo casi sin derramamiento de sangre, porque Mijaíl había neutralizado de antemano la posible resistencia. No solo se hizo con el poder, sino que llegó a él con el apoyo de las mismas fuerzas que debían protegerlo. Este tipo de historias se repitieron una y otra vez en la historia bizantina. Cada golpe de estado exitoso era el resultado de una larga y cuidadosa preparación, una hábil formación de coaliciones y una sincronización precisa. Y en todas las ocasiones, los conspiradores utilizaron las mismas técnicas básicas: aprovechar el descontento de diversos grupos, prometer mejoras, apelar a los valores tradicionales y encontrar una justificación religiosa para sus acciones. Pero la paradoja fue que, una vez en el poder, los nuevos gobernantes se enfrentaron a los mismos problemas que sus predecesores. Había que cumplir las promesas hechas a los aliados, pero los recursos del Estado eran limitados. Los diversos grupos de interés seguían luchando entre sí, y el nuevo emperador tenía que hacer equilibrios entre ellos, intentando no ofender definitivamente a nadie, pero tampoco dejar que nadie se hiciera demasiado poderoso. Tarde o temprano, se acumulaban nuevas contradicciones, surgían nuevos descontentos, se formaban nuevas conspiraciones. La rueda de la historia giraba, y los conspiradores de ayer se convertían en blanco de nuevos pretendientes al poder. Esta fue la peculiar tragedia del sistema político bizantino. Produjo personas brillantes, con talento y energía, capaces de grandes hazañas. Pero también les condenaba a una lucha constante por la supervivencia, a la necesidad de pensar no en el desarrollo a largo plazo del Estado, sino en cómo mantenerse en el poder mañana, la semana que viene, el mes que viene. Y quizá por eso la historia secreta de Procopio suena tan moderna, porque no solo habla de personas concretas del siglo C,
sino también de los eternos problemas del poder, de cómo las ambiciones y pasiones de personas concretas afectan al destino de naciones enteras. Y así, reflexionando sobre estos eternos ciclos de poder, volvemos de nuevo a la figura de Justiniano y a aquella época tan vívida y contradictoriamente descrita por Procopio en su historia secreta. Porque el reinado de Justiniano no fue un episodio más en la sucesión de reinados bizantinos, fue un intento de cambiar el rumbo de la historia, de devolver al mundo la grandeza perdida, de restaurar el imperio a sus límites originales. Imagine a un hombre que se levanta cada mañana pensando que está llamado a reconstruir el imperio romano, no simbólicamente, no en sueños, sino en la realidad. Recuperar Italia, el norte de África, España de los bárbaros, restaurar el poder de Roma en todo el Mediterráneo. Fue precisamente un hombre así el que se sentó en el trono bizantino en la primera mitad del siglo VI. Justiniano fue un visionario en el sentido más amplio de la palabra. Tenía ante sí la grandiosa imagen de un mundo restaurado, donde un único imperio se extendía desde el Océano Atlántico hasta Mesopotamia, donde una única fe unía a todos los pueblos, donde una única ley regía la vida de millones de personas, y estaba dispuesto a volcar todos los recursos de su estado en la realización de este grandioso sueño. Las guerras de Justiniano comenzaron en el norte de África, gobernado por los vándalos, tribus germánicas que habían conquistado estas ricas provincias en el siglo V. Un ejército bizantino al mando de Belisario desembarcó en la costa africana y derrotó al reino vándalo en una brillante campaña. La antigua Cartago volvió a ser una ciudad romana y las provincias africanas volvieron a estar bajo el dominio del emperador, pero eso fue solo el comienzo. El siguiente objetivo era Italia, donde gobernaban los ostrogodos. Aquí las cosas se complicaron mucho más. Las guerras godas se prolongaron durante muchos años, convirtiéndose en una lucha agotadora que devastó el país, antaño floreciente. Las ciudades cambiaban de manos. Los ejércitos marchaban de un lado a otro de la península y la población civil sufría una guerra constante. A estas dificultades se añadió otra calamidad: la peste de Justiniano, una epidemia que arrasó el imperio y se cobró millones de vidas. Procopio describe los horrores de esta epidemia.
cómo la gente moría en las calles, cómo no había nadie para enterrar a los muertos, cómo ciudades enteras quedaban desiertas. Los historiadores modernos creen que esta pandemia fue uno de los mayores desastres demográficos de la historia de la humanidad. Pero ni siquiera la peste detuvo a Justiniano. Continuó las guerras, continuó la construcción, continuó las reformas. El principal símbolo de su época fue la nueva Catedral de Santa Sofía, una construcción grandiosa que iba a eclipsar a todos los templos del mundo. Cuando se consagró la catedral, el emperador pronunció las famosas palabras: «Salomón, te he superado». En efecto, Santa Sofía era una maravilla arquitectónica, una enorme cúpula como flotando en el aire, columnas de mármol traídas de todo el imperio, mosaicos que dejaban sin aliento. Este templo se convirtió en algo más que un edificio religioso. Se convirtió en un manifiesto, una declaración de que Bizancio era capaz de grandes hazañas. Pero detrás de todo este esplendor había enormes costes que suponían una pesada carga para la población del imperio. Procopio escribe cómo Justiniano exprimía el dinero de sus súbditos, cómo se imponían nuevos impuestos, cómo los funcionarios saqueaban las provincias. La historia secreta está repleta de relatos sobre cómo la gente se arruinó, cómo las antiguas familias senatoriales perdieron sus riquezas, cómo las provincias quedaron vacías por la presión fiscal. Y aquí llegamos a la principal paradoja de la era de Justiniano. Por un lado, fue una época de grandes logros, victorias militares, obras maestras arquitectónicas, reformas jurídicas. El Código de Justiniano se convirtió en la base del derecho europeo durante muchos siglos. Los territorios conquistados fueron devueltos al imperio. Santa Sofía se mantuvo durante 1000 años como símbolo de la grandeza bizantina, pero, por otra parte, todos estos logros tuvieron un precio terrible. El imperio estaba desgarrado por el exceso de tensión. Los territorios conquistados debían mantenerse por la fuerza, lo que exigía una presencia militar constante. La población disminuyó debido a las epidemias y las guerras. La economía se vio minada por una fiscalidad excesiva. Tras la muerte de Justiniano, sus sucesores fueron incapaces de conservar todos los territorios que había conquistado. Italia se perdió con la invasión de los lombardos. Gran parte de España fue reconquistada por los visigodos. Incluso en el norte de África, la presencia bizantina disminuyó
gradualmente. Pero el golpe más fuerte para el imperio vino de Oriente. En el siglo VII comenzó la expansión musulmana, que en pocas décadas privó a Bizancio de la mayor parte de sus territorios: Siria, Palestina, Egipto, el norte de África. Todas estas ricas provincias quedaron bajo el dominio de los califas árabes. Del gran imperio mediterráneo solo quedó una esquirla balcánico-Anatolia. Y en esta nueva realidad, muchas de las instituciones que habían desempeñado un papel importante en el Bizancio clásico empezaron a perder importancia. Los eunucos, que habían sido pilares de la administración imperial durante siglos, pasaron paulatinamente a un segundo plano. Bajo la dinastía comneniana, entre los siglos XI y XII, seguían siendo numerosos en la corte, pero ya no alcanzaban la cúspide del poder. Fulcherius de Chartres, que visitó Constantinopla durante la Primera Cruzada, aún estimaba en 20,000 el número de eunucos en la ciudad. Pero ya no eran las figuras omnipotentes que en épocas anteriores habían gobernado realmente el imperio. Los Comneni prefirieron apoyarse en los lazos de parentesco, creando un complejo sistema de clan familiar, en el que los puestos clave eran ocupados por representantes de la familia imperial. Y tras la restauración del imperio, en el año 1261, cuando Miguel Paleólogo reconquistó Constantinopla a los latinos, los eunucos perdieron finalmente su posición. Los paleólogos consideraron sus rasgos físicos como una desventaja, y la arraigada idea de la transmisión hereditaria del poder hizo innecesarias las precauciones anteriores. Este cambio reflejaba procesos más profundos que estaban teniendo lugar en la sociedad bizantina. El imperio se estaba volviendo más tradicional, más conservador, más similar a otros estados medievales. El espíritu cosmopolita que había hecho única a la Bizancio primitiva estaba desapareciendo. Las complejas intrigas cortesanas fueron sustituidas por lazos familiares más sencillos y directos. También las mujeres fueron perdiendo las oportunidades de influencia que habían tenido en la época clásica. La sociedad bizantina tardía se hizo cada vez más patriarcal, más cerrada. La educación de las mujeres se limitaba a lo más básico: lectura, escritura, aritmética, salmos. La alfabetización de las mujeres descendió del 16% en el siglo XIV a menos del 2% en el XIII. Pero quizá el cambio más importante se refiera a la propia naturaleza del poder en Bizancio. Si en la primera época el emperador
era principalmente el jefe del Estado. En la segunda, se convirtió en el jefe de una dinastía. El poder se transmitía por herencia. Los miembros más jóvenes de la familia imperial recibían altos títulos y cargos lucrativos, y se creó una compleja jerarquía de lazos familiares. Este sistema era más estable, pero menos dinámico. Atrás quedaban aquellas figuras brillantes que podían ascender desde lo más bajo de la sociedad hasta la cima del poder, gracias a su talento y ambición. El lugar de Teodoro y Basilio Bolgaroboitsev lo ocuparon gobernantes más modestos y previsibles. Y cuando en el año 1453 los cañones de Mehmed el Conquistador abrieron un agujero en las murallas de Constantinopla, no fue solo una catástrofe militar, sino el fin de toda una civilización. Una civilización que había sabido combinar la opulencia oriental con el racionalismo occidental, la piedad cristiana con la sabiduría antigua, la jerarquía estricta con la movilidad social. Pero la memoria de esta civilización no solo se conserva en crónicas históricas y monumentos arquitectónicos, se conserva en las historias secretas que se han transmitido de generación en generación, en los relatos de personas que supieron jugar al juego más difícil del mundo, el juego por el poder sobre las almas humanas, la historia secreta. De Procopio es solo uno de esos relatos, pero abre una ventana a un mundo que estaba lleno de pasiones y contradicciones, nobleza y mezquindad, grandeza y mezquindad. Un mundo en el que cada día podían suceder acontecimientos que cambiaran el curso de la historia. Un mundo en el que la gente vivía con plena entrega, sin escatimar ni a sí misma ni a los demás en la persecución de su sueño. Y quizá por eso estas historias antiguas siguen siendo capaces de emocionarnos, porque no nos hablan de extraños en tiempos extraños, sino de las mismas pasiones y aspiraciones que mueven a la gente en todas las épocas, sobre la sed de poder y de amor, sobre la traición y la lealtad, sobre cómo personas imperfectas hacen realidad grandes ideas. Procopio de Cesarea murió probablemente en los años 560, sin haberse decidido nunca a publicar su historia secreta. El manuscrito permaneció en los archivos durante muchos siglos, hasta que fue descubierto y publicado en el siglo XVII. Fue entonces cuando el mundo conoció la verdad sobre la Edad de Oro de Bizancio, una verdad compleja y contradictoria, pero no por ello menos fascinante. Hoy,
cuando vivimos en la era de la transparencia informativa, cuando cada movimiento de los líderes políticos es cubierto por los medios de comunicación, resulta difícil imaginar una época en la que la verdad pudiera haber permanecido oculta durante siglos. Pero quizá ese sea el valor especial de obras como Historia Secreta. Nos recuerdan que detrás de cualquier fachada oficial se esconde una realidad humana viva, llena de pasiones y contradicciones. Y cuando cerramos los ojos e imaginamos aquellos tiempos lejanos, las velas titilantes en los salones de mármol del gran palacio, el susurro de las túnicas púrpuras, las voces apagadas de los conspiradores, el tintineo de las monedas de oro en manos de los mercaderes. Tocamos aquello eterno que une a todas las generaciones humanas, al deseo de comprender el significado de lo que ocurre, de encontrar nuestro lugar en el mundo, de dejar una huella en la historia. Buenas noches, mis queridos oyentes. Que vuestros sueños estén llenos de historias asombrosas y que el mañana traiga nuevos descubrimientos. Nos vemos en nuestros próximos viajes nocturnos por los laberintos de la historia, donde cada vuelta puede revelarnos un nuevo misterio, cada página un nuevo enigma del alma humana.